Muchas gracias. Sí, bueno, por una parte quisiera decir también mi alegría, mi satisfacción de encontrarme de nuevo en Andorra. Efectivamente, ya el cap de govern recordó antes que yo había ya intervenido en 3 ocasiones a lo largo de estas 28 universidades de verano y, por consiguiente, ha sido un gran placer de poder regresar y esta vez de poder quedarme un poquito más de tiempo con esta función de moderador. Yo creo que se ha dicho ya, primero en las palabras muy pertinentes del cap de govern sobre cómo las crisis pueden repercutir aquí mismo en Andorra para que todos sintamos de que el fenómeno, en definitiva, en el marco de un planeta que está hoy día caracterizado por la globalización, no deja ningún lugar, en definitiva, fuera de los efectos de esta serie de crisis. Y también la doctora Castellví ha dicho de manera también muy pertinente cómo se puede percibir esta idea de crisis. Yo lo que sí siento es que el tema de este año es un tema de una extraordinaria actualidad. Y hay que decir que en el momento en que el tema se decidió, prácticamente a finales del año pasado, no estábamos en esta serie de crisis que hemos visto desde principios de año. Por ejemplo, las crisis en los países árabes. Seguimos en ellas, ¿no? Lo que ocurrió en Túnez, luego en Egipto y actualmente en Libia, pero también lo que está pasando en Yemen, etcétera. Todas estas serie de transformaciones tan importantes que hace que todo el mundo árabe que estaba como congelado durante decenios de dictaduras, hoy de diferentes estilos y caracteres, hoy ya se ha puesto en marcha y no sabemos lo que puede producir como consecuencias. Pero tampoco se había producido la crisis de Fukushima, por ejemplo, sobre la energía nuclear. Y todos vivíamos, en cierta medida, resignados, cuando no partidarios, pero por lo menos resignados a que en Europa en particular la energía nuclear era una solución a la que había que, en definitiva, que había que aceptar. Pero todo esto se ha puesto en causa hoy día y lo hemos visto como Alemania, Suiza, etcétera, han tomado medidas para salir del nuclear. De igual manera, en el marco de la comunicación, lo que ocurrió con Wikileaks, la revelación de los cables de las embajadas de Estados Unidos que revelaban otra política oculta y que demostraba que la comunicación, en definitiva, funcionaba de otra manera. Lo que ocurrió en España con los indignados y que se está actualmente trasladando a muchos lugares, los disturbios en Inglaterra, en Chile, en Israel, que muestran que una generación, en definitiva, está hoy día, en todo caso, protestando porque no acepta que le nieguen su acceso a un futuro de esperanza, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que el tema es tan pertinente y aquí los ponentes que van a intervenir, que vamos a ver sucesivamente, van a intervenir en estos campos, ¿verdad? En el campo de la comunicación, esta noche en el campo de la economía, en el campo de la ecología, en el campo de los valores filosóficos, en el campo de la geopolítica y creo que vamos a tener un panorama de las facetas diferentes de la crisis que nos van a permitir, por una parte, tomar la dimensión de la crisis, pero, como decía la doctora al final, también ver que es posible que haya perspectivas y salidas, no solo rupturas, como dice el título, sino también perspectivas y, por consiguiente, esperanzas. Muchas gracias. Bé, doncs ara començarem la conferència del doctor Ramonet.
¿verdad?, que ha regresado ahora desde hace tiempo, desde hace algún tiempo en todo caso, la idea de la utopía de nuevo aparece como un concepto sobre el que es necesario reflexionar. Y, por ejemplo, si observamos, como aquí se ha hecho en España, este movimiento tan particular que es el movimiento del 15M, movimiento de los indignados, pues vemos cómo en común y colectivamente han tratado de elaborar toda una serie de ideas para dibujar el perfil de una sociedad diferente, ¿verdad? Por ejemplo, yo he seguido personalmente, así como periodista y curioso, el movimiento del 15M en dos ciudades en España, en Valencia y en Madrid. Y en particular, en Madrid estuve durante varios días recopilando todas las frases, estas tan originales, que se habían escrito un poco en todas partes. No solo las grandes, que todo el mundo ha comentado, sino había muchas también en los postes de la luz, en las cabinas telefónicas, etc. Y las hemos publicado en Le Monde Diplomatique en español, las hemos clasificado por temas y aparecen efectivamente 7 grandes temas que muestran el deseo de una generación joven, una generación que en cierta medida ve truncada la perspectiva, como decía yo antes, de alcanzar un futuro por lo menos al de sus padres, que ve amenazado su futuro porque teme por primera vez desde hace varias generaciones no tener la posibilidad de vivir mejor que sus padres, como sus padres vivieron mejor que sus abuelos. Entonces, ha habido un esfuerzo creativo por, en definitiva, definir una utopía nueva, ¿verdad? Esta utopía nueva. En realidad, la palabra utopía, como saben ustedes, es una palabra propuesta, es un concepto, pero la palabra propuesta es el título de un libro de un humanista del Renacimiento, del principio del Renacimiento, un humanista inglés, ¿verdad? Thomas More. Y Thomas More, que era un humanista amigo de Erasmo de Rotterdam, teórico en particular del Estado, había sido el preceptor de Enrique VIII, ¿saben? Este personaje que inspira a Barba Azul, ¿no? Y por otra parte fue consejero de Enrique VIII y, como saben, Enrique VIII en definitiva rompió con él, tuvo diferencias en la medida en que Thomas More no estaba de acuerdo en que la Iglesia inglesa se separase de la Iglesia de Roma y por consiguiente Thomas More fue ejecutado por el propio Enrique VIII. Y además la Iglesia lo ha canonizado. Ustedes saben que Thomas More es San Thomas More, ¿verdad? O Santo Tomás More. Entonces More escribe un libro que se llama Utopía, que viene del del griego, utopos, es decir, sin lugar. Porque él piensa que lo que va a proponer, de hecho, no existe. No hay en ningún lugar algo que se parezca a esto, pero que había que construirlo. ¿Y de qué se trata? En realidad lo que describe Thomas More, y por eso el libro ha tenido una influencia tan importante en el pensamiento político y también en toda la literatura de imaginación política, ¿verdad? Lo que él propone es la descripción de una sociedad ideal en la Tierra. Evidentemente la teología
había reflexionado bastante sobre la idea de la sociedad ideal en el cielo, la sociedad ideal en el paraíso. Hay muchas ilustraciones en la historia de la pintura o en los frescos de las iglesias que muestran cómo está organizado el cielo. Los círculos concéntricos más o menos alejados o más o menos próximos de la Santa Trinidad, ¿verdad? Y el propio Dante, que describe los círculos del infierno, también describe los del paraíso. Pero Moore es el primero que trata de describir una sociedad ideal en la tierra. La idea suya es la civitas perfecta, la ciudad perfecta. ¿Cómo puede construirse una ciudad perfecta? En cierta medida es el primer, digamos, raciociniador, algo que luego será muy frecuente en el siglo XIX en particular, con los socialismos utópicos que se llamaron, o los socialismos científicos, ¿verdad? O filósofos que concibieron ciudades o sociedades diferentes, desde Auguste Comte hasta Charles Fourier, ¿verdad?, que concibieron cómo la sociedad tenía que organizarse. Y cuando hablamos de la sociedad es concretamente los hombres y las mujeres de la sociedad, cómo deben vivir, cómo deben juntarse, cómo deben trabajar, cómo deben alimentarse, qué relación deben tener con, digamos, el dinero, la propiedad, etc. Y Moore, precisamente en su libro Utopía, propone por consiguiente un verdadero proyecto político. Su idea es, he aquí en cierta medida un vademecum para que un dirigente político, como él seguramente pensaba en Enrique VIII, por la gran autoridad que tenía Enrique VIII, un programa político. Se trata de un programa político. En aquella época no había elecciones, pero si hubiese habido, alguien hubiese podido defender este tipo de programa. Esta es la sociedad que voy a construir con ustedes, ¿verdad? Vamos a construir una sociedad. Una idea que define el propio Moore como la idea de construir una res pública, una cosa pública, una república, en definitiva, una sociedad organizada políticamente ideal. Moore describe esto, lo que él llama la res publica felix, la república feliz, y trata muy concretamente en su libro de cómo debe ser la economía, cómo se debe producir, cómo debe ser el urbanismo, cómo hay que construir las avenidas, los templos, los edificios de la autoridad, cómo deben ser las relaciones de los ciudadanos, de manera que sean más equitativas, más iguales, cuál debe ser su constitución, y Moore propone una constitución, da detalles de la vida cotidiana de los ciudadanos, cómo hay que organizar ferias donde se hace un trueque, el que produce tal objeto va allí y lo intercambia con el que produce tal producto, por ejemplo, del huerto, etc. En suma, si la palabra utopía llega hasta nosotros y hoy día tiene la vigencia que he dicho que tiene, es porque Moore, en el siglo XVI, ¿verdad?, estaba proponiendo ya esto que no se hacía desde prácticamente Aristóteles, es decir, una descripción concreta de una sociedad organizada de manera racional. Y por eso la obra es a la vez, y él la presenta como una obra de, hoy diríamos, de ciencia ficción, o por eso es útopos, no lugar. Lo que él describe no existe en ningún lugar de la tierra ni del cielo. Eso, pero para nosotros es una obra de ciencia política,
¿verdad? Evidentemente de política ficción, como se pueden hacer hoy día, hay autores de política ficción, pero es de ciencia política. De hecho, esta sociedad tan perfecta, evidentemente descrita por Moore, obviamente en realidad ha pasado, la idea y la palabra, ha pasado a la lengua común. Cuando nosotros conversando decimos esto es una utopía, ¿verdad? En realidad utopía quiere decir algo irrealizable. No se va a realizar, es una utopía, se puede soñar, pero no se va a realizar. Es decir, la idea es que la utopía aparece como una especie de sueño en voz alta, ¿verdad? Como una quimera política, si hablamos de política, o en otros aspectos. La palabra utopía se aplica en muchos sectores. Pero en realidad, si pensamos políticamente, por ejemplo, pues la historia nos enseña que muchas utopías se han realizado, ¿verdad? Que parecían así como sueños en voz alta o que parecían cosas irrealizables, ¿verdad? Pero, de hecho, se han realizado. A veces, y en cierta medida, yo diría que nuestras generaciones tienen hacia la palabra utopía cierta prevención, porque hemos visto en el siglo XX construcciones de utopías, pero en el modo de pesadillas, ¿verdad? En el modo monstruoso. Digamos, por ejemplo, el Tercer Reich o el Estado Nacional Socialista de Hitler y de los nazis es una utopía. Es una utopía, es la idea expresada por Hitler en su célebre libro Mein Kampf y tratada de llevar a la realidad venciendo las dificultades o obstáculos materiales, aunque sea a cañonazos y aunque sea, evidentemente, cometiendo crímenes absolutamente monstruosos, como jamás se habían cometido en la historia de la humanidad. La destrucción de los judíos de Europa, la destrucción de los gitanos. Pero también vemos que es una utopía. Su arquitecto, Albert Speer, tenía que dibujar el Berlín del Reich, ¿verdad?, con esas avenidas, esos edificios. Es decir, es una utopía completa, con su música, su cultura, su escultura, su pintura, sus concepciones políticas, su propia biología, el eugenismo, la idea de construir un ser humano con ciertas características físicas. Era una utopía, pero una utopía monstruosa, una utopía horrible. Una utopía que, en definitiva, condujo a la destrucción de, digamos, la Segunda Guerra Mundial, produce algo así como 70 millones de muertos. Otra utopía, por ejemplo, el comunismo estalinista, la construcción de una sociedad tal como se puede concebir teóricamente, y la voluntad de hacer que la sociedad concreta, la gente concreta, entre dentro de ese molde que se ha definido como un molde de perfección también para siempre, el fin de la historia en cierta medida. El comunismo estalinista se definía como una ciencia, era una ciencia, ¿verdad? El socialismo científico, se decía, y el socialismo científico podía construir una sociedad, y quien no quería o no podía entrar en esa sociedad, se le destruía. Hemos visto en Camboya, hemos visto, bueno, Corea del Norte en cierta medida es aún hoy día
una expresión de una utopía delirante. Pero, finalmente, cuando yo decía al principio que hoy se piensa en las utopías como solución ante esta avalancha de crisis que hace que todos los caminos aparecen cerrados, porque en realidad no hay soluciones nuevas, sino que se están aplicando las mismas fórmulas, y estas mismas fórmulas empiezan a patinar y empiezan en realidad a no tener efecto positivo en la sociedad. Entonces hay que imaginar rupturas, como dice el tema, hay que imaginar rupturas. No se puede seguir haciendo lo mismo, aunque haya funcionado durante 30 o 40 años, porque no está funcionando y, al contrario, está produciendo ahora efectos negativos. Entonces, la utopía también tiene no solo este sentido, digo, negativo que hemos visto en el estalinismo, en el hitlerismo, sino que tiene un sentido positivo en el sentido de Moore, en el sentido humanista de Moore. Es decir, la idea es qué podemos hacer para seguir avanzando en muchas direcciones, avanzando, progresando. Más libertad, ¿qué podemos hacer para tener más libertad y no menos libertad? ¿Qué podemos hacer para tener más justicia y no menos justicia? ¿Qué podemos hacer para tener más solidaridad y no menos solidaridad? ¿Qué podemos hacer para tener más progreso y no menos progreso? ¿Qué podemos hacer para tener más humanidad y no menos humanidad? En esa dirección o en esas direcciones avanzan los que conciben hoy día utopías. Y de hecho, hay utopías positivas realizadas. Y lo cual demuestra, voy a citar algunos ejemplos, que las utopías no son en absoluto irrealizables. En absoluto. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Obviamente no estamos satisfechos con el funcionamiento de la ONU, hablaremos de ello, pero la ONU es una utopía, es una fantástica utopía realizada. Decenas de pensadores, progresistas, humanistas, en los siglos XVIII y XIX en particular, Víctor Hugo, entre otros, soñaron con un concierto de naciones, un lugar donde las naciones no se harían la guerra, pero conversarían entre ellas. Y bueno, en definitiva, después de esa tentativa, que fue un preámbulo de la Sociedad de Naciones, que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues el Tratado de San Francisco, en definitiva, permitió a partir de 1945 poner en pie la Organización de Naciones Unidas de la que disponemos hoy, donde están representadas 193 estados, entre ellos Andorra. Y por consiguiente es una utopía la posibilidad, en todo caso, de alejar lo más posible la perspectiva de un conflicto violento y tratar de resolver los conflictos mediante la negociación, la discusión, mediante lo que nuestro amigo Federico Mayor llama una cultura de paz, ¿verdad? Desarrollar la idea de una cultura de paz. Pero hemos visto también utopías realizarse, por ejemplo, prácticas detestables que habían existido desde el fondo de la humanidad. Prácticamente se consiguió que desaparecieran, o en todo caso, que fuesen desapareciendo. Por ejemplo, la esclavitud. Siempre hubo esclavitud. Todas las sociedades antiguas, hasta las que nosotros vemos como modélicas, la sociedad democrática griega, por ejemplo, antigua, era una sociedad con esclavos, evidentemente. Siempre hubo esclavos. Piensan que como se dice, los padres de los Estados Unidos, que son la democracia
más, digamos, reciente, después del periodo de desaparición de los regímenes democráticos durante cientos de años. La primera democracia moderna son los Estados Unidos, pero la mayoría de lo que se llama los padres de la democracia americana eran propietarios de esclavos. La Casa Blanca, donde reside el presidente hoy día, afortunadamente de origen afroamericano, fue construida por esclavos negros. El Congreso, el edificio del Congreso de Washington fue construido por esclavos negros. Es decir, se estaba construyendo un templo gigantesco a la nueva democracia y no se veía que había esclavos. Y la esclavitud desapareció. Se consiguió abolir. Costó, hubo la guerra de secesión americana, evidentemente, pero se consiguió abolir. Y he dicho antes, se ha ido desapareciendo porque en algunos países, Arabia Saudita, Sudán, etcétera, existen aún, o también en el Sahel africano, Mauritania, por ejemplo, existen aún formas que evidentemente la ley hoy día hasta en esos países condena, pero en la práctica aún se mantiene. Pero hemos visto la desaparición de la esclavitud, que tantos humanistas reclamaron durante tanto tiempo. Por ejemplo, la democracia se ha generalizado. Digamos, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, en 1914, hace un siglo más o menos, el número de democracias en el mundo se contaba con los dedos de una mano. Hoy día, afortunadamente, es el régimen, evidentemente con imperfecciones e insatisfacciones, y hablaremos de ello, pero hoy día es el régimen más extendido en la Tierra. En definitiva, la necesidad de consultar a los ciudadanos se ha ido imponiendo como algo necesario, indispensable para la construcción de una sociedad más equilibrada, políticamente más equilibrada. La alfabetización generalizada en la mayoría de las sociedades. Evidentemente hay casi 1.000 millones de personas aún que no saben leer ni escribir, pero digamos que hay 6.000 millones que sí saben leer y escribir. Se ha hecho un enorme progreso en ese aspecto que también parecía algo imposible de obtener. Piensen que hasta la segunda mitad del siglo XIX la mayoría de las sociedades europeas, la mayoría de los habitantes no sabían leer ni escribir. En España la mayoría no sabía leer ni escribir hasta los años 50 del siglo XX. O sea que se ha avanzado también ahí y eran aspiraciones de humanistas o de filósofos o, digamos, de utopistas. Tenían una utopía, pensaban que se podía construir una sociedad educada, capaz de tomar decisiones por sí mismas, porque podrían leer, podrían escribir, podrían educarse, informarse, no serían víctimas de los caciques o víctimas de los jefes religiosos, etcétera, o de los patronos, sino que tendrían libre albedrío por fin, porque solo la cultura hace libre. O sea, el voto de las mujeres se ha avanzado, se ha esperado enormemente. Se habla de sociedades democráticas en el siglo XIX en tal o cual país, en Inglaterra o en Francia, pero las mujeres no votaban. La mitad de la sociedad no participaba en el voto, en pretendidas democracias. Hoy día se ha generalizado, no se ha obtenido aún lo que se podría obtener, es decir, no estamos en un sistema de paridad aún, pero se ha avanzado. Y
termino para no multiplicar las citas, una utopía realizada es la Unión Europea. La Unión Europea, la unión de los países de Europa, una Europa destrozada por dos guerras civiles europeas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hoy día está organizada en un contexto, en una estructura político-económica, esencialmente económica y comercial, más que política, pero a pesar de las insatisfacciones, de las críticas que podamos hacer con pertinencia sobre la Unión Europea, es evidente que la Unión Europea ha alejado la perspectiva de guerra en el interior de Europa, donde nunca, desde prácticamente la caída del Imperio Romano, pasaron 50 años sin que hubiese alguna guerra en Europa. Y ahora sí tenemos más de 50 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, aunque ha habido las guerras de Yugoslavia. O sea que las utopías, repito, no son irrealizables. Y por consiguiente, estos ejemplos que doy deben alentarnos a seguir pensando en que se puede mejorar la situación, que la solución no está en la repetición, sobre todo en la repetición de fórmulas que ya no funcionan, sino que hay que tener capacidad de creatividad para proponer algunas perspectivas que nos hagan salir de las crisis. Y hoy, por ejemplo, en particular, estamos preocupados, muchos ciudadanos europeos están preocupados por toda esta serie de crisis, pero en particular yo creo que por una crisis que es la crisis de las desigualdades a escala planetaria. Quisiera darles algunas cifras, sin abusar demasiado, pero darles algunas cifras. Vivimos en un mundo, en un planeta, que tiene actualmente, como saben ya, 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones de habitantes, y que es un planeta profundamente desigual, en el que las normas son las desigualdades. Es un planeta, digamos, para darles dos cifras, por ejemplo, en 1960, tomamos como referencia 1960, el 20% de la población del planeta más rica, el 20% de la población más rica, tenía unos ingresos que eran 30 veces superiores a los ingresos del 20% más pobre. Eran 30 veces más, no más ricos, sino que tenían ingresos 30 veces superiores a los de los 20% más pobres. Son cifras de Naciones Unidas, ¿verdad? Del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En 2010, el 20% más rico tenía unos ingresos 85 veces más importantes que el del 20% más pobre. En 1960, 30 veces más importantes. En 2010, 85 veces más importante. Bien, en más de 70, a pesar de esta idea, hoy día oímos hablar mucho de los países emergentes, de efectivamente el fenómeno chino, etcétera, y otros países que nos sorprenden, pero en realidad, en más de 70 países, la renta per cápita de hoy es inferior a la que tenían hace 20 años. 46 países, esencialmente de África, tienen hoy un PIB inferior al que tenían hace 20 años. Es decir, que no todo el mundo progresa. No estamos progresando de una manera homogénea a escala del planeta. Pensemos que, a pesar de la situación, del progreso fantástico que hay en el mundo, 1/3 de la humanidad sigue viviendo con menos de €1 diario. Y de igual manera, 1/3 de la humanidad no dispone aún de electricidad, no dispone de sistema de evacuación de aguas, por ejemplo, ni de retretes, ni de alcantarillas. Actualmente, en este mundo con tanto progreso, tanta tecnología, una mujer muere por minuto en el planeta, una mujer
por minuto en parto, porque da a luz en condiciones sanitarias desastrosas. O sea, que estamos en un mundo muy desigual, en el que, digamos, el reclamo de menos desigualdad ya es una utopía, ya es un reclamo utopista, ¿verdad? En Europa estamos viviendo hoy algo que efectivamente perturba a las sociedades, que es la destrucción del estado de bienestar. El estado de bienestar, es decir, esta idea de que el Estado no solo es una maquinaria, no solo es digamos, una estructura, una armadura, una arquitectura cuya misión es de defender el país, de organizarlo, etcétera, sino que también es de proteger a los más débiles de la sociedad, los más humildes, garantizándoles un mínimo de servicios públicos, gratuitos o baratos, como la educación, como la salud, como los transportes, como una serie de elementos básicos, o la electricidad, el agua, etc. Hoy día eso se está destruyendo. Y en particular en este momento de crisis aparece como el primer sacrificado. Y las sociedades no entienden cómo el estado de bienestar pudo construirse en Europa después de 1945, cuando Europa estaba totalmente destruida, en plena reconstrucción, que no había dinero para nada. Se construyó un servicio de seguro social, de jubilaciones, un sistema de salud gratuito para el conjunto de la sociedad. Y hoy, con estados hiperricos, cuando el dinero es lo que más abunda en nuestro mundo, no se puede mantener ese estado de bienestar. Al contrario, hay que destruirlo, hay que desmantelarlo. Muchos ciudadanos no entienden. ¿Por qué precisamente? Y no lo entienden tanto más cuanto que los servicios públicos es el único patrimonio que tienen los pobres. Cuando una familia pobre no tiene nada, no tiene ningún patrimonio, no tiene nada, no posee nada, pues tiene la escuela pública gratuita donde puede enviar a sus hijos. Tiene el dispensario público o el hospital público donde pueden curar a su familia. Tiene unos transportes públicos baratos o casi gratuitos que puede utilizar para desplazarse, etc. Tiene un sistema de seguridad garantizado por el Estado que le permite tener lo que se dice la primera de las libertades, la libertad de circular sin miedo. Y hoy esos servicios públicos, miren, los jóvenes estudiantes chilenos están en la calle porque la educación a todos los niveles en Chile es de pago. Primaria, secundaria, superior. Y efectivamente la destrucción del estado de bienestar, la privatización de los servicios públicos es arrebatarle a los pobres el patrimonio que tienen. Por otra parte, es arrebatarle a la sociedad lo que han costeado, porque los servicios públicos se costean con los impuestos y las contribuciones del conjunto de la sociedad. Y pertenecen, por consiguiente, al conjunto. Entonces, hoy hay un malestar en nuestras sociedades, repito, en particular en las generaciones más jóvenes, que piensan, basta con escuchar lo que dicen los indignados, no solo aquí, sino en Grecia, en Portugal, en Israel, en Gran Bretaña. Este mundo hay que cambiarlo. Este mundo no se soporta. Y efectivamente, porque lo que sobra en el mundo es el dinero. El dinero es de lo que más se produce en el mundo. Y dinero hay, por ejemplo,
los gastos militares en el mundo ascienden a 500.000 millones de euros. ¿Por qué necesitamos en un mundo que está, por otra parte, que también esto es no lo vemos siempre, pero es una realidad casi utópica, realizada? El mundo está pacificado. Hoy día, excepto en lo que llamamos, los geopolíticos llaman el foco perturbador, que hoy día es el Oriente Próximo. Si ustedes toman un área que va de Pakistán hasta Somalia, digamos, pasando por Afganistán, Irán, Siria, el Kurdistán, Palestina, Israel, la península arábica y Somalia, pues encuentran ahí 100% de los conflictos del mundo militares y violentos. Bueno, hoy se extienden hasta Libia con esta especie de insurrección popular, pero están ahí concentrados. Fuera de esa área, el mundo está pacificado por primera vez en 2000 años. No hay guerras en otra parte. ¿Por qué hay que gastar 500.000 millones de euros de gastos militares? Y, por ejemplo, cuando, recuerden, hace 2 años, después de la caída de Lehman Brothers, el 15 de septiembre del 2008, todo el sistema bancario amenazó de derrumbarse. Hubo una serie de planes de rescate de esos bancos, del sistema bancario en general. Para citarles solo Estados Unidos. En Estados Unidos hubo 3 planes de rescate de los bancos, 3 planes de rescate, uno hecho por Bush y 2 hechos por Obama. El primero era de 700.000 millones de dólares para salvar a los bancos. El segundo de 800.000 millones de dólares. Y el tercero de 600.000 millones de dólares. Es decir, más de 2 billones, es decir, más de 2 millones de dólares gastados en 2 años para salvar a los bancos. O sea, ¿cómo entender después cuando nos dicen no hay dinero? Y por consiguiente hay que apretarse el cinturón. Por ejemplo, en Europa, solo para salvar a 4 bancos irlandeses, el Fondo Europeo de Ayuda y el FMI movilizaron 85.000 millones de dólares. Por consiguiente, masas gigantescas de dinero, grandes como los Pirineos, se movilizaron en muy poco tiempo para salvar a una serie de bancos. Y los ciudadanos, efectivamente, repito, no entienden por qué se sigue diciendo que hay que privatizar los servicios públicos, reducir el estado de bienestar, porque ya no quedan posibilidades financieras, ¿no? Evidentemente, hay explicaciones técnicas posibles, pero la realidad masiva está ahí. Por ejemplo, en Europa nada más, para considerar Europa, los servicios técnicos de la Unión Europea calculan que únicamente el fraude fiscal, es decir, el hecho de que muchas personas o muchas empresas no pagan los impuestos que deben, se calcula que en Europa el fraude fiscal representa 250.000 millones de euros, que esencialmente huyen hacia los paraísos fiscales, se refugian en los paraísos fiscales y por consiguiente de dinero del que no disponen los estados de la Unión Europea para realizar sus proyectos. O sea que estamos hoy en realidad en una especie de situación en la que, una vez más, las ganancias se privatizan y se socializan las pérdidas, es decir, de hecho, una especie de utopía reaccionaria.
Es decir, a aplicar una consigna que hace que los mercados hoy se han erigido en los que dirigen las sociedades. Los mercados mandan, los gobiernos obedecen, y esto crea una verdadera crisis de la democracia, también una de las reivindicaciones de los indignados españoles. Si los mercados mandan, si a pesar de lo que ha votado la ciudadanía, o sea, un programa con tales características, una vez que se ha votado ese programa, que se ha elegido a tal o cual partido para que lleve a cabo ese programa como lo ha prometido, vienen los mercados y dicen, eso no se puede hacer, hay que hacer todo lo contrario, y se hace todo lo contrario, ¿para qué se le pidió el voto a los ciudadanos? En esa situación estamos. O sea que, efectivamente, hay hoy día una serie de reivindicaciones sociales para tratar de corregir esa relación. Una relación que ha pasado a ser, y en particular desde que estalló la crisis de la deuda soberana, con esta disciplina germánica que se exige ahora de los Estados, en particular el hecho de que ahora hay que integrar en las constituciones de los Estados europeos el límite, el máximo que hay que respetar como exceso en el presupuesto, en los presupuestos públicos, fijado a 3% o 3,25% o 4%, pero no más. O sea que, ¿esto qué es lo que significa? Significa que el propio Keynes aparece ya como un irresponsable absoluto, el hombre que encontró la solución para la crisis de 1929. O sea que un Estado ya no va a poder tener perspectivas de inversiones que efectivamente un año pueden ir más allá de ese 3 o 4%, pero con la posibilidad de que luego esto tenga una rentabilidad para el conjunto de las energía para tratar de expresar su descontento o su furia social, como estos jóvenes británicos que no supieron verbalizar un pedido preciso, ni supieron protestar contra una injusticia precisa. Al contrario, se comportaron como, en definitiva, ciudadanos inmersos en un modelo de consumo al que ya no podían participar ni acceder. Por eso atacaron las vitrinas de algunos comercios, comercio de ropa o comercio de videojuegos o comercio de informática, y no atacaron a los bancos, por ejemplo. Y por eso hoy, en otros lugares, lo estamos viendo, y repito, estos lugares que he citado antes, en Grecia, en España, en Israel, en Islandia, etcétera, aparecen proposiciones nuevas. Y yo quisiera, para terminar, citar estos 7 sectores, 7 áreas, donde hoy día se están sugiriendo ideas diferentes, que si las aceptamos en su conjunto, dibujan una utopía o un modelo alternativo a este modelo, o en todo caso un modelo complementario capaz de salir de este modelo. Por ejemplo, primero en la economía. En la economía nosotros habíamos propuesto, yo había creado ATAC hace ya en el 97, 98, y habíamos propuesto una tasa sobre las transacciones financieras únicamente en el mercado de cambios. ¿Por qué en el mercado de cambios? Bueno, primero la había propuesto Tobin, ¿verdad? James Tobin, un economista demócrata americano, consejero del presidente Kennedy, premio Nobel de Economía, que, preocupado por
la aceleración a veces de las bolsas, había propuesto y había imaginado una especie de freno automático que hacía que si se creaba una pequeña tasa en el mercado de las divisas, en particular, en el mercado de cambios, pues esto llevaría a menos especulación, reducir la especulación. La doctora Castelví decía antes, hay que regular, hay que introducir regulación. No se puede aceptar que los mercados funcionen sin reglas. Además, una de las lecciones que se había sacado de esta misma crisis, la crisis del 2008, con la caída de Lehman Brothers, era, y lo dijeron personalidades nada revolucionarias, el presidente francés, ¿verdad?, o el presidente americano, o algunos responsables del Fondo Monetario, dijeron, hay que regular. Si no conseguimos regular a los mercados volverán a las suyas, han vuelto a las suyas. Tenemos la crisis de la deuda. Y entonces Tobin decía, hay que crear un sistema automático que frena la especulación, automáticamente, creando una pequeña tasa de 0,1% en el mercado de divisas. ¿Por qué hablo del mercado de divisas? El mercado de divisas es, en el mundo, lo que más se compra y se vende, no es el petróleo, o no son las armas, o no son las comunicaciones telefónicas, etc. No, lo que más se compra y se vende es el dinero. Cada día decenas de miles de millones de euros, o de yenes, o de dólares, o de francos suizos, se venden y se compran. Y ese mercado, esas masas que compran o venden, hacen variar el valor de la moneda. Por consiguiente, se compra cuando está baja y se vende cuando está alta, se gana automáticamente dinero. Entonces, Tobin decía, si creamos una pequeña tasa de 0,1%, si se hacen 10 operaciones ya es 1%. Si se hacen 100 operaciones ya son 10%. Y si se hacen 1000 operaciones ya es 100% lo que se ha perdido el capital. Por consiguiente, se frena porque el sistema funciona haciendo miles de operaciones por minuto. Y, por consiguiente, esta idea era una idea lógica que nosotros habíamos retomado diciendo con esto se crea un fondo y este fondo puede ayudar a resolver el problema de la desigualdad en el mundo, en particular, atribuyéndolo a una oficina de Naciones Unidas que llevaría la responsabilidad de repartir ese dinero. Hoy día no se trata de una tasa sobre las transacciones financieras en el mercado de cambios. Hoy, como saben, muchos dirigentes, repito, hasta conservadores, están de acuerdo en reclamar una tasa sobre las transacciones financieras, sobre todas las operaciones de bolsa, en divisas, en acciones, en obligaciones y en los derivados, en los productos derivados. Se estima que en Europa, si existiese esa tasa, se podría recoger cada año entre 35.000 y 50.000 millones de euros. O sea, no hubiese problema con la deuda griega, o no hubiese problema con la deuda irlandesa o la deuda portuguesa, etcétera. O se podría hacer otras cosas, infraestructuras sostenibles. Bien, algo que hoy día hay que crear. La objeción que se hace es que esa tasa hay que crearla a escala mundial. Todos los países deben aplicarla porque si no, los capitales van a... Pero ese argumento no funciona. Por eso, además, repito, muchos dirigentes hoy día la proponen. Porque ese argumento no funciona porque, digamos, 10 países del mundo representan 80% de la economía del mundo. La economía del mundo no es el Burkina Faso o Mali o Honduras. La economía del mundo son los 10 países más desarrollados del mundo, que tienen 80%. Si esos países deciden de aplicar la tasa, todo el mundo la aplica, porque tienen medios de presión para ello. O sea que
es una solución factible, no es una revolución, es una solución técnica, perfectamente realizable, que regula. Hay que suprimir los paraísos fiscales. No se puede aceptar que, como he dicho antes, 250.000 millones de euros se evadan cada año de la Unión Europea, nada más. Pero se evaden de Japón, se evaden de Estados Unidos, en cantidades superiores, de América Latina, de todas partes. Todos esos estados, en particular en el Caribe, que viven únicamente porque son paraísos fiscales, hay que poner un poco de orden. Ya se ha puesto un poco de orden, pero muy poco. Hay que crear, todo esto estamos en el campo del sector número 1, el primer aspecto de estas 7 utopías. La primera utopía es cambiar la economía, cambiar las condiciones de la economía. Hay que crear un Consejo de Seguridad Económico y Social en el seno de la ONU, con el mismo poder que el Consejo de Seguridad en materia de guerra y paz en el mundo. No es posible que los países sean víctimas de crisis como las que estamos padeciendo. Estas crisis crean un sufrimiento social extraordinariamente importante. Fíjense, en España, 5 millones de parados, 42,8% de los jóvenes de menos de 25 años sin empleo. Es un sufrimiento social enorme que se crea únicamente porque la especulación no tiene límites, ni tiene reglas, ni nadie se las impone. O porque también los países del norte abusan de su dominación sobre los países del sur. Hay que empezar a desmundializar. Ha habido una mundialización, bien. Hoy día vemos los límites de esa mundialización. No se puede seguir de esta manera. La mundialización crea la desindustrialización galopante de la Unión Europea. No hay empleo. Se ha desaparecido el empleo industrial. Por consiguiente, es necesario tener que volver a pensar en una forma de proteccionismo a escala de la Unión Europea, evidentemente, no a la escala de un país, sino pensar, por ejemplo, cómo es posible que productos que se han producido en condiciones sociales detestables vengan a competir con productos que se producen en condiciones sociales más o menos justas, o productos que se han producido en condiciones ecológicas espantosas que conllevan la destrucción del medio ambiente, vengan a competir con productos semejantes que se producen en condiciones más respetuosas del medio ambiente. No es normal. El libre cambio debe tener un límite, y la mayoría de los países practican ese tipo de selectividad. Por consiguiente, en la economía sí hay ideas, no estamos condenados a padecer este modelo económico. El segundo marco, el segundo ámbito utópico es el que le podríamos designar con el concepto de ecología. Hay que cambiar el sistema, como dicen los ecologistas, no el clima. Porque el cambio del clima es un producto, es una consecuencia del modelo de producción que tenemos, tan productor de gases de efecto invernadero, entre otros, o tan depredador con la naturaleza en términos de destrucción de bosques, etc. Hay que aplicar el decrecimiento, empezar a pensar en una manera de crecer. Cuando hablamos de decrecimiento no estamos hablando del mismo fenómeno. Hoy día no hay crecimiento en Europa, ¿verdad? Pero hay que pensarlo de otra manera, es decir, crecer o descrecer, pero pensando únicamente en términos de producción sostenible. Hay que pagar la deuda ecológica con el sur. Los países del sur no tienen la misma responsabilidad que nosotros en la destrucción del medio ambiente, en
en el efecto invernadero que se ha creado y cuya consecuencia es el fenómeno de cambio climático, de crisis climática que estamos padeciendo. Hay que reflexionar sobre la construcción de infraestructuras gigantescas, como centrales nucleares o saltos de agua o autopistas, etcétera, que hoy día tienen a veces mucho más inconvenientes que ventajas. Desde el punto de vista de las centrales nucleares, Fukushima ha indicado que esa vía conduce a un impasse, una vía sin salida. Por consiguiente, la necesidad de repensar las energías renovables, ¿verdad? Bien, voy rápido porque tratamos de terminar. En materia de democracia, tercer campo utópico, en la democracia, si los jóvenes indignados gritan democracia real ya, es porque piensan que la democracia que existe en un país democrático no es real. Es una democracia ligotada, atada, una democracia que no tiene la posibilidad, en realidad, de expresar todo su potencial. Por ejemplo, no hay ningún control democrático sobre la economía, muy poco control democrático sobre la economía. Lo hemos visto en España de manera muy espectacular, cuando el gobierno decidió de cambiar en mayo del año pasado radicalmente su línea política. Hay que impulsar una democracia participativa. El cap de govern decía antes que hoy hay una crisis de valores y es exactamente esto que está ocurriendo, en particular con la democracia, una crisis de valores democráticos. El control de los medios de comunicación, no es normal que digamos, el poder del dinero y el poder de los medios sean los mismos y que por consiguiente los medios hoy tengan como línea dominante, en general los grandes medios, lo ha demostrado el asunto Murdoch, ese enorme asunto Murdoch, que ha demostrado en realidad la complicidad entre las grandes empresas, que son las que se aprovechan de la globalización, y los grandes grupos mediáticos, que son los que manipulan a la sociedad, domestican a la sociedad, y por consiguiente mantienen a la sociedad en un estado de docilidad, para que no tomen conciencia de la situación en la que estamos. El cuarto ámbito utópico es el de la sociedad, precisamente. Hay cambios que hacer también en nuestra sociedad, los ha habido, ¿verdad? En términos de, por ejemplo, matrimonio homosexual, y otros avances que ha podido haber y que son extremadamente importantes en la construcción de una sociedad más comprensiva, y más armoniosa. Pero, por ejemplo, hay que avanzar mucho más en la exigencia de una paridad hombres-mujeres en el mundo de la empresa, Hoy día se está reclamando bastante en el mundo político y en muchos lugares en el mundo político, aunque se avance poco, se avanza en ese sector. Pero en el mundo de la empresa, las direcciones de las grandes empresas siguen siendo casi exclusivamente masculinas. Y obviamente es algo hoy que es chocante. Hay que luchar contra las nuevas discriminaciones. Nos hemos acostumbrado a combatir las discriminaciones contra minorías que fueron históricamente perseguidas, ¿verdad? Y todo el mundo, todos los ciudadanos demócratas combaten el antisemitismo o el racismo contra las poblaciones negras, pero hoy hay nuevas discriminaciones y nuevos racismos, contra los musulmanes, contra los inmigrantes, contra los gitanos, etc. Hay que defender cada vez más el derecho de los animales. Y yo, por mi parte, me felicito de que en Cataluña se haya puesto fin a ese espectáculo tan duro, ¿verdad?,
tan cruel con respecto a los animales como es la corrida de toros, que tiene evidentemente su historia, su ciclo, y que seguramente tiene sus aspectos importantes, positivos, culturales, lo que queramos. Pero llega un momento en que hasta una práctica basada en la tradición no puede ser aceptada por una sociedad que avanza. Miren, durante milenios se practicaron las ejecuciones máximas, la pena de muerte, en público. En Francia se guillotinaba en una plaza pública delante de la cárcel de la Santé, y venía gente y alquilaba los balcones de las casas hasta final de los años 30. Luego se decidió de ejecutar en el interior de la cárcel y luego se suprimió la pena de muerte. Pues yo creo que hay que suprimir también la pena de muerte para muchos animales, no solo los toros. Todo espectáculo cruel que humilla la dignidad de los animales debe ser combatido por las personas demócratas de verdad y humanistas de verdad. En particular hay que apoyar el proyecto Gran Simio. Como saben, hay un gran proyecto a escala internacional, el proyecto Gran Simio, que quiere que los grandes simios, chimpancés, bonobos, etcétera, gorilas, que son los más próximos al ser humano, que son de una vía diferente, tengan un estatuto un poco particular, que se les conceda mayores derechos, digamos, una especie de categoría intermediaria. Pero yo pienso que ahí, en la sociedad, hay que avanzar en los derechos de los animales. En la cultura, quinto ámbito utópico, en la cultura, acabar de alfabetizar el mundo. A pesar de todo, aunque se haya avanzado 1.000 millones de personas, 850 millones exactamente según la UNESCO, siguen siendo analfabetas. Hay que proteger las lenguas minoritarias allá donde se encuentren. Yo pienso que cada ciudadano, sobre todo en el seno de la Unión Europea, debería de conocer activa o pasivamente por lo menos 2 lenguas, además de la suya propia, lo que permitiría no solo ampliar los horizontes culturales, sino también un intercambio más importante. Hay que combatir el imperialismo cultural. No es normal que las sociedades consuman el mismo tipo de cultura procedente de un mismo polo, sea cual sea este polo. En geopolítica, sexto ámbito utópico, hay que desnuclearizar el mundo. No es necesario hoy día tener la bomba atómica, hay que pasar a la destrucción del poder nuclear militar que existe en el mundo. Hay que cambiar la ONU. Hubo una ocasión muy importante en el 2005, el Consejo de Seguridad y en particular sus 5 miembros permanentes no reflejan el estado del mundo de hoy. No está la India, no está Brasil, no está Egipto, no está África del Sur, en fin, no está Indonesia, para citar una serie de países. No es el reflejo de lo que era el mundo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los 2/3 de la humanidad aún estaban colonizados. No podemos aceptar que la ONU siga funcionando de esa manera. Hay que estimular, y yo creo que muchos países lo están haciendo, las alianzas transversales, América Latina, África, mundo árabe, sobre todo este mundo árabe que se está liberando, ¿verdad? Y que realiza en cierta medida una utopía a la que nadie pensaba, el mundo árabe democrático. Es posible, cuando todo el mundo creía que el mundo árabe estaba condenado a ser islamista, ¿verdad? Hay que exigir y avanzar hacia el desmantelamiento de todas las bases militares que se encuentran en el extranjero, sobre todo en este contexto he dicho antes, de pacificación general del mundo, excepto en un área. Y obviamente la OTAN es una estructura cuya existencia no se justifica, y que además ha demostrado su poca eficacia, su mediana eficacia en la guerra de Libia. Y quiero terminar con un último ámbito, es la relación con el sur, ¿no? Lo que antes se llamaba el tercer mundo. Hay que anular
de una vez por todas la deuda externa de los países del sur, que ya han pagado ampliamente. Hay que promover el comercio justo, rechazar las reglas del libre cambio como las defiende la OMC. Y estamos viendo que esto prospera en América del Sur, en particular, con el desarrollo de organizaciones como el ALBA. Y garantizar el derecho a la soberanía alimentaria. Hay que alentar a los países a que crean, desarrollen su propia agricultura, no centrada o no basada sobre la exportación, sino basada en su propio consumo. O sea, con esto termino, para que vean, el mundo en el que estamos no es una fatalidad. Existen decenas de pistas por las que podríamos avanzar hacia un mundo diferente y un mundo, en todo caso, menos desigual, más justo y más democrático. Muchas gracias.